Y queremos que usted sea parte de esta campaña Unidos contra Billow, poniendo, ¿verdad?, ese link que está en pantalla en su página de GoFundMe y pueda donar, hacer una donación para ayudar en esta batalla contra el cáncer. Así que sea parte de esta gran bendición. Obedecerte sin cuestionarte, seguir caminando aunque no pueda ver. Vamos a hacerlo a tu manera. Quiero seguirte aunque no haya un porqué. Obedecerte sin cuestionarte, seguir caminando aunque no pueda ver. Vamos a hacerlo a tu manera. Shabbat Shalom, familia, bendiciones, ¿qué tal? Es un gusto saludarles, soy su hermano y amigo Juan Carlos Suaste, pastor de la Asamblea Profética Berea aquí en la ciudad de Asheville, Norte Carolina, y como siempre es un gusto estar nuevamente con cada uno de ustedes que se conectan en este Shabbat o en cualquier otro día de la semana que se están conectando para recibir juntamente con nosotros la enseñanza de la palabra. Estamos hablando temas interesantes, no temas profundos, no temas como quizás a algunos de ustedes les gustaría, pero temas muy básicos y muy sencillos, porque a veces nos queremos profundizar tanto en la palabra sin entender los principios básicos. Y como hemos visto a través de toda la escritura, si entendemos el principio de los 10 mandamientos, de las 10 palabras, vamos a entender todo lo demás, porque de nada nos sirve aprender todo lo complejo, todo lo que está más profundo de la Torá, si no aprendemos los pilares, que son las 10 palabras, y que es el código de vida de todas las naciones más bien, y de todas las personas. Así es que en este día, la semana pasada más bien, estábamos hablando acerca de la Torá. ¿Qué pasó con los 10 mandamientos después de Jesús? ¿Siguen teniendo vigencia? ¿Ya no? ¿Son 10? ¿Son 2? ¿O cuál es la razón? ¿O qué es lo que está pasando? Y vimos que efectivamente siguen teniendo vigencia. Cada uno de ellos no han cambiado. A pesar de que Jesús dijo, Yeshua dijo, les doy un nuevo mandamiento, que después lo encontramos en la carta de Juan, la primera carta de Juan. Nos dimos cuenta de que no es un nuevo mandamiento, sino la forma de aplicar los 10 que ya estaban establecidos. Así es que en este día vamos a ver algo interesante. Vamos a ver, no está jalando esta cosa. A ver, no se preocupe, por aquí estamos. Vamos a ver la Torá antes del Sinaí. Ahora nos metemos en un gran problema, porque si la Torá vino con Moisés en el monte Sinaí, ¿había acaso instrucciones, había acaso mandamientos antes del Sinaí, antes de que el pueblo fuera esclavo, durante el periodo de esclavitud? ¿Qué estaba pasando? Porque muchas veces es fácil decir, bueno, esa es la ley de Moisés, pero ¿acaso los 10 mandamientos estaban vigentes antes del Sinaí? Así es que quédese conmigo durante los próximos minutos, que vamos a descubrir qué es lo que realmente estaba sucediendo en la escritura. Acuérdense, muchas veces la escritura no nos define con peras, con manzanitas, con dibujitos, porque se supone que a la audiencia a la que se le estaba hablando, ellos entendían todas estas cosas. Y es difícil para nosotros entenderlas, porque ahora leemos la escritura y decimos, ves, la ley apareció hasta Moisés. Pero mire, fíjese, vamos a ver algo bien interesante. Muchos son los que creen equivocadamente que la Torá tiene una duración desde el Sinaí hasta la muerte del Mesías. Sin embargo, la Biblia, la escritura, nos muestra lo contrario. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacar de nuestra cabeza que la legalidad, que la duración de la Torá, de la ley, de la palabra, es desde el Sinaí hasta el Mesías. Y antes del Sinaí, ¿qué había? Y después del Mesías, sabemos que está la gracia, pero antes del Sinaí, ¿qué había? Vamos a descubrir entonces qué era lo que estaba pasando aquí.
Algo interesante, porque vamos a ver entonces que dice que la primera vez que se menciona la palabra pecado es en el libro de Génesis, y es cuando Caín está a punto de matar a Abel, y Dios le dice: he aquí que el pecado está a la puerta. Para poder entender entonces qué era lo que estaba sucediendo en el libro de Génesis, en el comienzo, cuando la Biblia nos dice pecado, la palabra pecado, tenemos que entender entonces que el Rab Shaul, el apóstol Pablo, dice en Romanos capítulo 5, versículo 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nos está diciendo que a través de Adán el pecado entró a la humanidad. A través de Adán el pecado se dio a la luz. Pero vamos a descubrir cuál es la definición de pecado para entender qué es lo que está sucediendo en el huerto del Edén. Si vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Entonces, para decir que por un hombre entró el pecado, quiere decir que entonces un hombre infringió la ley, por lo cual dio entrada al pecado, que es la infracción de la ley. Entonces, para poder entender rápidamente, tenemos que entender que no podemos definir pecado si no entendemos que pecado es la infracción de la ley. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando dice Pablo en el capítulo 5 de Romanos que por un hombre entró el pecado, no podemos dejar a la ley de Dios, porque el pecado se define como la infracción de la ley. Eso quiere decir que un hombre infringió la ley. Sí, pero entonces nos estamos metiendo en un problema, porque la ley apareció hasta el Sinaí, según la mentalidad que nosotros tenemos. Pero no es así, porque al ser declarado el pecado, automáticamente se estaba declarando la infracción de la ley, aunque no estaba escrita, pero existía una ley. Entonces vamos entendiendo ahora que la ley existía antes del Sinaí. La Torá ya estaba vigente desde aún la creación del Edén, y tenía su vigencia hasta antes del Sinaí. ¿No me cree? Fíjense lo que dice aquí adelante. Vamos a seguir. Romanos capítulo 4 versículo 15 dice: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces, si el pecado es la transgresión de la ley, entonces donde no hay ley tampoco hay transgresión. Entonces no se puede decir que había pecado. Entonces no se puede definir la palabra pecado en el libro de Génesis. Entonces tenemos que definirla como otra cosa. La podemos definir como un error, como una falla. No, es un pecado, entonces es una infracción de la ley. Entonces donde hay ley sí se puede infringir, de acuerdo a Romanos capítulo 4, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. No puedes transgredir, no hay pecado. Entonces, como ahora en el 2019 nosotros estamos bajo la gracia y ya no existe la ley, entonces no hay nada que se pueda transgredir, entonces somos libres de pecado. La Biblia tiene una lógica que a veces no hay ni que defenderla, y la escritura se defiende sola y se comprueba sola. Simplemente hay que ver el contexto en el cual nosotros estamos hablando. Génesis capítulo 3 versículo 6. Aquí vamos a hablar de algo interesante. Fíjese, en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 6, ¿cuántas veces hemos leído este pasaje? ¿Cuántas veces le hemos pasado? ¿Cuántas veces hemos hablado? ¿Cuántas veces hemos predicado de este pasaje, enseñado? Pero fíjese lo que dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió. Se fue, déjeme le regreso una. Ahí está. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
A simple vista es cuando Eva peca. Pero ¿por qué decimos que Eva peca? Porque estaba infringiendo la ley. ¿Y cómo infringió la ley? Desobedeciendo a Dios. No solamente desobedeciendo a Dios, desobedeciendo los mandamientos, aunque después aparecen en el Sinaí. Porque número 1, lo vemos bien claro, ahí dice, y vio que era árbol agradable a los ojos y árbol codiciable. El mandamiento número 10 del Sinaí es: no codiciarás lo que no es tuyo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás el siervo, no codiciarás el buey, no codiciarás. Que no permitas que tu vista te traicione a querer tener algo que no es tuyo. Y vemos ahora que Eva dice, vio la mujer que el árbol era bueno, lo deseó, lo codició y después tomó y comió. Y eso se llama hurto, porque ella tomó algo que no le pertenecía, algo que ella no tenía el derecho a tomar. Por lo tanto, al tomar algo ajeno, estaba robando. Más adelante, cuando viene la serpiente y luego la mujer y luego el hombre, vemos el pecado de mentira. Mienten unos a otros. Estamos viendo codicia, estamos viendo robo y estamos viendo mentira en el huerto, aún dentro del huerto. Y no había mandamientos. Más bien, no habíamos visto que estaban los mandamientos explícitos ahí. Pero como queremos defenderlo todo, no nos damos cuenta de que... Génesis capítulo 4, versículo 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Vemos ahora el quebrantamiento de no matarás. Vemos ahora que Caín estaba teniendo envidia, estaba teniendo celo. Y lo llevó al pecado de matar. Ahora ya vemos en las primeras narraciones de Génesis, los primeros 4 capítulos, vemos codiciar, robar, vemos mentir y vemos matar. 4. Y si a eso le incluimos el capítulo 2 que está más adelante, Shabbat, son 5. La mitad de las leyes dadas en el Sinaí en los primeros 4 capítulos del Génesis. Ahora dígame usted, Dios es un Dios de leyes, nuestro Adonai es un Dios de instrucciones. Nuestro Adonai dio las 10 palabras no como unas ordenanzas, sino como un estilo de vida, ¿sí o no? Porque le dijo a Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido, no serás bendecido, no serás puesto con buen nombre, pero si no, quieres saber que si sigues con tu envidia, sigues con tu celo, sigues con tu enojo, hay un deseo, hay un pecado, hay algo que va a estar tocando a la puerta, pero tú te enseñorearás de él. Pero Caín dijo, no, esto es una afrenta muy grande, que lo hayan escogido a él, a la ofrenda de él antes que la mía. Vamos al campo, hermano mío, y lo mata, dándole entrada al pecado, dándole entrada al deseo de matar, quitarle la vida a otra persona, al deseo de ir en contra de Dios. Tú no me escogiste a mí, pues ahora yo voy a matar al que tú has escogido. En el huerto del Edén, todo eso estaba pasando. O más bien no en el huerto del Edén, pero en los primeros 4 capítulos. Unos pasaron en el huerto del Edén, los otros estaban ya afuera. Pero en los primeros 4 capítulos, antes de entrar a la maldad de los hombres, antes de entrar a que el mundo se contaminara, ya estamos viendo esto. Qué tremendo que ya estamos viendo esto. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo al diluvio sobre el mundo de los impíos. Dice, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. ¿Por qué guardó a Noé? Porque era un pregonero de justicia, porque Noé halló gracia. Ahí está la gracia, pero está la justicia.
No podemos hablar de la gracia dejando a un lado la justicia. Tenemos que hablar de la justicia que la complementa la gracia. Pero ¿qué es la justicia? Pues aquí le tengo buenas noticias. La Biblia nos da una definición de lo que es justicia. Y la definición de la Biblia de la justicia, el Salmo 119, versículo 172, dice: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. ¿Queremos ser justos? Necesitamos los mandamientos. ¿Queremos hacer justicia? Necesitamos los mandamientos. ¿Queremos reflejar justicia? Necesitamos los mandamientos. El salmista dice: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Entonces no era pregonero de los mandamientos, no era pregonero de la palabra. Más que de la palabra, Noé era pregonero de la justicia, era pregonero de los mandamientos. Por lo tanto, él halla gracia. Quiere decir que Noé se encargaba de vivir los mandamientos, por lo tanto haya gracia. Sí, quiere decir que si nosotros realmente vivimos dentro de la gracia, debemos guardar los mandamientos para hallar gracia delante de nuestro Dios. No podemos decir: yo hallé gracia y soy un hijo desobediente. Yo estoy en la gracia y soy un hijo que hace lo que quiera. Debemos caminar en las 10 palabras. ¿Sabía usted que las 10 palabras son la base de toda la Torá? De toda la Torá. Usted me puede hablar de Shabbat, usted me puede hablar de fiestas, usted me puede hablar de Kippah, usted me puede hablar de Talid, usted me puede hablar de lo que quiera, pero si no tiene usted bien claro los 10 mandamientos, no sabemos ni quiénes somos. Los 10 mandamientos es la base. Si nosotros entendemos los 10 mandamientos, vamos a entender no solo que hay 613, ni que hay 1000. Si nosotros entendemos eso, vamos a darnos cuenta de que en todas las instrucciones de Dios tiene que haber un mandamiento. Los 10 mandamientos son las cláusulas, de ahí salen las ramificaciones para todos los mandatos, preceptos, ordenanzas, que próximamente estaremos estudiando. Porque le dice a Isaac: te voy a bendecir porque tu padre guardó mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes, mis ordenanzas. No es una sola, sino fíjese: mandamientos, leyes, estatutos, ordenanzas. Noé era un pregonero de justicia. Noé era alguien que hablaba: ¿qué es la justicia? Todos tus mandamientos son justicia. Noé hablaba los mandamientos. Pero los mandamientos existieron en el Sinaí. Bueno, le estoy dando pruebas de que no solamente existieron hasta el Sinaí, pero desde el huerto, desde el Génesis. ¿Por qué Dios condenó a la serpiente? ¿Por qué Dios condenó a Eva? ¿Por qué Dios condenó al hombre? Si no tenía una base, no tenía una ley sobre la cual dar un veredicto. Los condenó porque había un código en el cual decir: violaron esto. Codiciaste, robaste, mentiste, eres culpable. Si nosotros no tenemos un cargo en contra de nosotros, nos pueden llevar a la corte y salimos libres. ¿Por qué? Porque no hay ningún cargo. Mas sin embargo, estos 3 fueron hallados culpables. ¿Culpables bajo qué régimen? ¿Bajo qué directrices? ¿Bajo qué estatutos? La palabra de Dios, sus mandamientos, que ya existían antes del Sinaí. Espero que se esté gozando, porque esto nos está sacando a otro nivel. Génesis capítulo 14, versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Este es un verso y un pasaje que nos gusta decir, porque decimos: ¿ves? Los diezmos no estaban en la ley porque estaban antes. Aquí sí decimos que los diezmos estaban antes de la ley. Pues así como los diezmos estaban antes de la ley, todos los otros mandamientos, incluyendo Shabbat, estaban antes de la ley. Otro verso que nos gusta, Génesis 28, 22. Y esta piedra que he puesto por señal
será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Así como Jacob dijo, de todo lo que tú me des, el diezmo te voy a dar. Así tenemos que ser y traer el diezmo. Pero se nos olvida que dice, y esta piedra estaba haciendo un pacto, estaba levantando un altar, estaba declarando su vida completamente a obedecer a Dios en todo. No solo es de dar el diezmo, sino obedecer a Dios en todo. En todo. Cuando entra a la tierra, lo están acusando de ladrón. ¿Por qué lo acusaban de ladrón? ¿Cuál era el código bajo el cual esta gente se regía? ¿Cuál era el código bajo el cual esta gente decía? ¿Cuál era el código bajo el cual cuando Abraham y Sara van y el rey Abimelech le dice, hey, ¿por qué haces esto? ¿Por qué me haces cometer tal pecado? No entendemos el lenguaje de la Escritura, pero la palabra pecado, la palabra transgresión, la palabra violación a las instrucciones está por todos lados en el libro de Génesis. Porque tenía vigencia, y sí, la misma vigencia que tenía antes del Sinaí, sigue teniendo hasta el día de hoy. Génesis 2:1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército, y acabó Adonai, acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Santificó el día séptimo, lo bendijo, lo separó, lo apartó. Dijo, este no es un día común, este es un día santo. Desde el Génesis hasta el milenio y la eternidad, el día santo será el séptimo día y es sagrado. No podemos violar el decreto del rey, no podemos ir en contra de nuestra voluntad y decir, bueno, ya no hay que guardarlo. Es una declaración del rey. No podemos violarla. Éxodo capítulo 16, versículo 28. Y Yahweh dijo a Moisés, ¿hasta cuándo querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Cuáles? Todavía no llegaban al Sinaí, faltaban varios días. Pero más sin embargo, Adonai está hablando y dice, no quieren guardar mis mandamientos, no quieren guardar mis leyes. Habían sido esclavos, estaban saliendo de la esclavitud, mas sin embargo Dios les recrimina que no quieren guardar sus mandamientos, no quieren guardar sus leyes. Como podemos ver, los mandamientos, la esencia de la Torá. No se preocupe por la circuncisión, no se preocupe por las fiestas, no se preocupe por el Shabbat, no se preocupe por tantas cosas que tal vez no tienen sentido para usted. Preocúpese por las 10 cosas básicas que usted puede hacer, incluyendo Shabbat. Deje de violar la orden del rey y usted se va a dar cuenta cómo su vida va a empezar a cambiar, cómo su vida va a empezar a tener sentido, cómo la escritura va a empezar a tener sentido cuando nos volvemos obedientes a la ordenanza del rey, cuando decidimos escuchar y decir, bueno, la ley no es para los judíos. ¿Por qué? Porque Abraham no era un judío, Jacob no era un judío, Caín no era un judío, Adán no era un judío. Mas sin embargo ellos tenían mandamientos, tenían instrucciones, tenían leyes. Las instrucciones de Dios no son judías. El seguir los mandamientos no es judaizar. El seguir los mandamientos es hacer lo correcto en el reino de Dios. Así es que, hermanos, yo les animo a que consideremos esto. Consideremos que la evidencia de la escritura, de los mandamientos, está ahí. Muchas veces decimos, no, la circuncisión es el pacto del pueblo judío. Pero la circuncisión es el pacto de todos aquellos que son bendecidos por Dios.
porque le fue dado a Abraham y le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y esta es la señal del pacto. ¿Quieres ser bendecido? Hay una señal. ¿Quieres ser prosperado? Hay una señal. ¿Quieres tener entrada al reino? Hay una señal. Pero necesitamos verla. Necesitamos entenderla. Familia, los 10 mandamientos están en el Génesis. Los 10 mandamientos están implícitos. Ahí están. Los vemos en su máximo esplendor. ¿Qué más le puedo decir? No me crea nada. Vaya y verifíquelo. Vaya y dése cuenta. La única definición que hay de pecado es la infracción de la ley. No hay otra definición. La infracción de las instrucciones de Dios son consideradas como pecado. Eso es todo. Abraham fue llamado a hacer justicia. ¿Cómo? Guardando los mandamientos. Noé fue pregonero de la justicia. ¿Cómo? Predicando los mandamientos. Y por eso halló gracia. ¿Quiere usted hallar gracia? ¿Quiere usted realmente vivir en la gracia? Obedezcamos los mandamientos. Familia, espero que esta corta enseñanza haya sido de bendición. Como siempre, es un privilegio estar aquí compartiendo un poquito de lo mucho que nuestro rey nos da. Créame, hay que tener los lentes correctos para poder entender la escritura. No podemos entender la escritura con nuestra mente grecorromana, creyendo que todo lo vamos a analizar, todo lo vamos a entender. Hay una audiencia a la que se le hablaba, que entendía bien las cosas. No era necesario ponerle manzanitas, peritas, arbolitos para que ellos entendieran. Y cuando se les relató la historia de Génesis, ellos entendían que habían roto las instrucciones del rey, que habían roto los mandamientos. Nosotros lo vemos como, fue un acto de desobediencia ya. No, fue un acto de ir en contra del rey soberano. Así como cada que violamos uno de los mandamientos, cada que mentimos, cada que cometemos adulterio, cada que vemos algo que no nos pertenece, es un acto de rebeldía en contra del rey. Génesis 26:4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahí está la clave de la bendición. Ahí está la clave de la prosperidad. Ahí está la clave de realmente caminar con el Señor, cuando nosotros guardamos sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Pero si no entendemos de qué se trata todo esto, se nos hace fácil decir, yo oro y el Señor me tiene que conceder lo que yo le pida. No, así no es la cosa. El reino tiene unas guías y Dios no puede violar esas guías. Y si queremos ser bendecidos, tenemos que caminar en lo correcto. ¿Sabe cuál es la clave para la bendición y la maldición? Lea los últimos capítulos de Deuteronomio. Lo invito a que vaya y compruebe por usted mismo los últimos capítulos de Deuteronomio. Es más, le voy a decir aquí, para que no crea nada de lo que este loco dice. Capítulo 26, capítulo 27, capítulo 28, capítulo 28 de Génesis, versículo 15, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh, tu Elohim, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Yahweh tu Dios. Bendiciones, las que muchas veces nos gusta recitar, pero se nos olvidan los primeros versículos que viene, que es la condición, si oyes atentamente. Capítulo 28, versículo 15. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Yahweh tu Dios, para procurar cumplir
sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y empieza: maldito, 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 maldito. Examinemos nuestra vida y veamos qué es lo que está pasando. Y después hagamos un examen y digamos: tal vez yo estoy caminando en esta dirección, pero hay esperanza, puedo recomponer, puedo ser obediente, puedo obedecer y encontrarme en la posición de la bendición. No hace falta que venga un adivino, no hace falta que venga un profeta a hablarnos. Lo único que hace falta es examinarnos a través del capítulo 28 de Deuteronomios y ver si el pan no te alcanza, si las cosas están mal, si tus hijos se enferman, porque eres desobediente. Simple y sencillo. Dejémonos de que nos sigan diciendo: ¿y por qué no diezmas te va a ir mal? Manipulación, manipulación, manipulación. ¿Y por qué no oras? ¿Y por qué no ayunas? ¿Y por qué no vienes a la iglesia te va mal? No, es porque somos desobedientes a cumplir los mandamientos. Puedes estar metido en una iglesia 7 días, pero aún así estar caminando en maldición. Puedes ir un día a la semana a la iglesia y ser una de las personas más bendecidas porque caminas en obediencia durante toda la semana. Puedes orar tanto, pero eres un chismoso, una chismosa y estás caminando en maldición. Familia, me despido de cada uno de ustedes. Shabbat Shalom, que tengan una hermosa tarde. No crea nada de lo que yo le dije, verifíquelo con la escritura, vaya a Deuteronomios 28, lea los versículos con calma, vaya a Génesis, dése cuenta de que hay codicia, de que hay robo, de que hay envidia, de que hay mentira, de que hay asesinato, de que hay declaración del día santo. No puedo decir que estaba el mandamiento de honrar al padre y a la madre, porque era Adán y Eva. Era Adán y Eva, y ahí lo dejo a su discreción. No tenía papá, no tenía mamá. Dios los había formado. Pero familia, Shabbat Shalom, que tengan una buena y excelente semana, que todos los planes de su corazón sean bendecidos por Dios, que Dios nos dé la fuerza para seguir caminando en obediencia. Acuérdense, somos salvos por gracia, pero por esa gracia y esa salvación tenemos que caminar en obediencia para ser bendecidos. Familia, Shabbat Shalom, bendiciones, bendiciones. Queremos que usted sea parte de esta campaña Unidos contra VJOE, poniendo, ¿verdad?, ese link que está en pantalla en su página de GoFundMe y pueda donar, hacer una donación para ayudar en esta batalla contra el cáncer. Así que sea parte de esta gran bendición. Que no haya un porqué, obedecerte sin cuestionarte, seguir caminando aunque no pueda ver. Vamos a hacerlo a tu manera. Quiero seguirte en que no haya un porqué, obedecerte sin cuestionarte, seguir caminando aunque no pueda ver. Vamos a hacerlo a tu manera. Llévame de tu mano, Dios, que no sea yo hablando, que sea tu voz. Desde hoy sigo tu paso confiando en tu palabra y entregándote completamente todo lo que soy. Que